Muy buenas, esto es Frenadeso Noticias, les saluda Ronaldo Ortiz desde los estudios principales de Frenadeso Noticias. Esta ocasión tenemos la grata presencia de una figura importante para la lucha de nuestros pueblos aquí en nuestro país, Panamá. Tenemos al embajador de la República Socialista de Cuba, hermano, compañero que está integrándose a las tareas acá en nuestro país. Para que usted, compañero, nos dé su nombre completo y la posición que usted está jugando en estos momentos acá en nuestro hermano país. Bueno, mi nombre es Reinaldo Carlos Calviac Laferté, soy el embajador de Cuba en Panamá, país donde me encuentro desde hace apenas un mes y 20 días. Por lo tanto, estoy recién llegado a este país al que nos une tantos lazos históricos y culturales. Para mí era de interés conocer a Frenadeso, su actividad, su estructura, su composición, como parte de un proceso que para cualquier diplomático en cualquier país es importante para poder tener una percepción objetiva de la realidad política, económica y social del país. Por lo tanto, una de las formas de llegar a ese conocimiento es el contacto, el intercambio con las diferentes organizaciones y sensibilidad política que existan en el país. Ya, bueno, el compañero embajador acá nos está visitando y en este caso, bueno, nosotros queríamos saber ese proceso que está llevando nuestro hermano país de Cuba con respecto ahora al frente dirigido por el compañero Raúl Castro, esas etapas que llevan ahora, ¿no? Esa lucha que lleva nuestro hermano país, que es esa luz, esa antorcha que nos guía. ¿Cómo que nos puede hablar de ese nuevo proceso que ahora lleva a cabo el gobierno al frente, dirigido por el compañero Raúl, y todas estas etapas que se están desarrollando de solidaridad con la lucha de nuestros hermanos países de la región? Bueno, Cuba libra en estos momentos una lucha muy importante, sobre todo en el terreno de la economía, desde el punto de vista interno, porque hemos sido afectados por varios eventos que han tenido un impacto bastante fuerte en la economía y sobre todo en las finanzas del país. Como ustedes deben de conocer, el año pasado el país fue azotado por 3 poderosos huracanes que produjeron pérdidas materiales muy altas para el país, estimadas en más de 10.000 millones de dólares. Esa consecuencia de estos 3 huracanes, todavía el país está tratando de resolverla, es decir, de poder superar esa situación, y al mismo tiempo esto ha ocurrido en momentos de una crisis económica internacional de la cual Cuba tampoco es ajena, por cuanto como resultado de esa crisis económica internacional, por ejemplo, productos importantes para Cuba desde el punto de vista de sus exportaciones, como es el níquel, han sufrido una caída considerable de su precio en el mercado internacional, reduciendo los ingresos de Cuba por ese concepto. El turismo también ha sido muy afectado internacionalmente por la crisis económica, y eso ha tenido su impacto también en Cuba, por cuanto el turismo es uno de los sectores más dinámicos de la economía cubana. Los créditos también han sido restringidos considerablemente como resultado también de esa crisis económica, y por otro lado ha habido un incremento en
alimentos que constituyen base de la alimentación de la población cubana. Estos factores a los cuales hay que agregar el bloqueo económico de los Estados Unidos a Cuba, que todavía se mantiene, y que creo que es importante esclarecer esto, porque con la llegada al poder del presidente Barack Obama se ha creado mucha expectativa de que esta nueva administración produzca un cambio considerable en muchos aspectos de la tradicional política conservadora y agresiva de los Estados Unidos, pero que en el caso de Cuba, si bien ellos han adoptado algunas flexibilizaciones de las entradas de los viajes de los cubanos norteamericanos a la isla y el envío de remesas a las familias en Cuba, pero desde el punto de vista del bloqueo económico, es decir, de la imposibilidad para Cuba de comerciar con los Estados Unidos y con sus subsidiarias en cualquier parte del mundo, eso se mantiene, y la prueba está en que recientemente han sido multadas muchas compañías por realizar intercambios comerciales con Cuba, violando las leyes del bloqueo económico. Ahora precisamente aprovecho la oportunidad para informarles que el próximo 28 de octubre va a ser sometida a votación nuevamente en la Asamblea General de las Naciones Unidas una resolución que condena el bloqueo económico de los Estados Unidos contra Cuba. Será la 18ª ocasión en que se somete esa resolución, y en esas 18 ocasiones la abrumadora mayoría de los países que integran las Naciones Unidas han votado por la eliminación del bloqueo. Sin embargo, el imperio, con su conocida arrogancia, con su conocida prepotencia, ha desoído totalmente ese clamor de las Naciones Unidas. Y esa es una de las batallas actuales de nuestro pueblo. Es importante esto, ¿no? El hecho de que se ha querido vender la figura de Obama como el que puede dar una apertura a la relación con Cuba, y en realidad en la práctica se ha sostenido la condición esa que usted dice, conservadora, de la política de imposición y de agresión hacia nuestro hermano país cubano. Pero ante eso se está levantando todo un proceso de integración, ¿no? Que es el proceso del ALBA, todo este proceso de los hermanos de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua. ¿Qué nos puede hablar sobre eso acá como embajador de Cuba en Panamá, sobre ese proceso de integración? Realmente ese es un proceso de integración esperanzador para todos los pueblos de América Latina, porque es un proceso de integración que, a diferencia de otras agrupaciones económicas regionales, no se basa en la competencia entre los estados desde el punto de vista comercial, no se basa en las leyes ciegas del mercado para determinar las maneras en que se debe producir esa integración, sino se basa en un principio esencial, que es el principio de la solidaridad y el principio de reconocer las diferencias que existen en los niveles de desarrollo entre un país y otro, y por lo tanto no es posible que se le apliquen de manera igualitaria las mismas reglas para la integración a Bolivia que a Ecuador, o a Cuba que a Nicaragua. En fin, es un proceso de integración mediante ese espíritu solidario y el consenso entre todos los integrantes de esa agrupación. Esa agrupación es esperanzadora, es una agrupación que provoca la preocupación del imperio, no es por gusto que es tan atacada. Ustedes conocen lo que ha pasado en Honduras, y el propio golpista hondureño Micheletti declaró públicamente que la razón fundamental del golpe de Estado era la alineación del presidente Zelaya al ALBA, era el vínculo del presidente Zelaya con los gobiernos de izquierda en América Latina. Eso lo dijo públicamente, no se ocultó para decirlo. Y entonces eso muestra
Y todos sabemos que por detrás de ese golpe está el imperio. Así es. No, y es lo que queremos rescatar de esto, ¿no? Esto de que mientras tanto Obama se quiere pintar ahora con le regalaron el premio Nobel de la Paz, del que es el hombre que está buscando la unidad, el esfuerzo de romper esos esquemas tradicionales. Realmente, ante esa situación se está levantando un pueblo latinoamericano, se está levantando toda una integración real, efectiva, y del cómo, ¿no? Eso es lo que queremos rescatar de estas dos relaciones, de lo que está haciendo el imperio a su ancha, digamos, pero cómo estamos levantándonos nosotros como pueblo, ¿no? Eso es lo que quisiéramos, esa relación.